El 23 de enero de 1958 fue derrocada la dictadura clero-fascista de Marcos Pérez Jiménez. Este tiránico régimen surgió como la parte estratégica geopolítica del imperialismo yanqui en el contexto de la época en la que el Pentágono tenía el control sobre todos los gobiernos de América Latina. En aquel momento era el presidente Rómulo Gallegos del periodo histórico conocido como el Trienio de la Acción Democrática, toda que para ese entonces era el partido de izquierda moderada que alzaba la bandera de las luchas populares con las políticas del Estado, como una ley de la educación que arrebataba el control de la educación, de las iglesias, reformas agrarias, el impulso del sindicato por todo el país, y las leyes tocaron los intereses de las industrias petroleras. Los adecos del 45 se ganaron la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos era derrocado, dando inicio el gobierno de la Junta Militar, de la que formaría parte Marcos Pérez Jiménez, que iniciaría su despotismo como el gobierno en 1952, impulsando por los halcones del Pentágono y bendiciendo por la alta jerarquía eclesiástica católica del régimen de Pérez Jiménez. Se caracterizó por un lado de la persecución y la represión sin cuartel contra la izquierda y la dirigencia popular, y el otro por su política de construcción de grandes obras con un trasfondo de corrupción administrativa. Gran descontento popular acumulado a lo largo de aquellos años 50, en el cual gobernaba entonces la dictadura militar que encabezó Marcos Pérez Jiménez. El proceso de someter al pueblo a una constante represión, el proceso de gobernar solo para una parte de la sociedad y para las élites, generó un amplio descontento entre la sociedad que llevó a que se tomaran medidas para la salida de ese gobernante y la propuesta de un nuevo gobierno más amplio, colectivo, popular y transformador de la sociedad venezolana. Con el transcurso de los años, Pérez Jiménez fue mostrando su faceta nacionalista, mostrando autonomía con respecto a los designios de Washington y manifestar las intenciones de impulsar la existencia de una nueva industria nacional. Hasta ese momento le fue útil al gobierno de los Estados Unidos, y como era de esperarse, el gobierno de los Estados Unidos iniciaría elecciones para el derrocamiento del dictador. Irónicamente, el nuevo aliado del imperio en esta jugada era nada más y nada menos que Rómulo Betancourt, líder del autora partido de izquierda moderada Acción Democrática, ahora convertido en operador de la geopolítica estadounidense. Quiero manifestar a la nación que en este momento se están moviendo sobre la capital de Aragua 4 poderosas columnas que van a actuar en diferentes direcciones, y estamos dispuestos a obtener una decisión dentro de breves horas. De manifiesto, si es que me oyen, a los sediciosos de Maracay, que su acto insensato tocará término dentro de breve tiempo, y que si no abandonan las armas, serán irremediablemente aniquilados. Al pueblo de Venezuela le recomiendo guardar calma. El gobierno tiene los medios suficientes para garantizar el orden y establecer la paz. Pérez Jiménez encargó al coronel Roberto Casanova la tarea de aplastar la revuelta de la aviación en la ciudad de Maracay, liderada por el mayor Martín. Para llegar al lugar encontró poca resistencia y logró tomar por completo los cuarteles. Desesperados por el inminente fracaso del levantamiento, los aviadores implicaron tomaron el avión presidencial del general Pérez Jiménez y, piloteados por el mayor Parada, volaron hacia Colombia. Vencida la rebelión en Maracay, Pérez Jiménez y sus allegados finalmente soltaron un suspiro de alivio donde estaban refugiados. Pero faltaban las fuerzas de Hugo Trejo en Los Teques. Sabiendo que los soldados de Trejo estaban desmoralizados, alguien surgió en una aviación que esparcieran panfletos sobre el campamento de los rebeldes, instándolos a rendirse. Poco después de haber recibido los panfletos, el último foco revolucionario se rindió, terminando así el infructuoso golpe. En un mensaje a la nación, Pérez Jiménez anunció la derrota de los rebeldes y elogió la lealtad de las tropas que no se habían sumado a la intentona. Afirmó que el fracaso de la rebelión significó una gran demostración de la unidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad eran sus palabras.
En realidad, la unidad del seno de la institución militar no se había fortalecido, sino que más bien se había roto por primera vez desde el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos en 1948. Protagonizada por oficiales jóvenes de la Marina, 5 instructores zarparon del puerto de La Guaira sin órdenes del alto mando. Pérez Jiménez encomendó al jefe del Estado Mayor, Rómulo Fernández, logró llegar a un acuerdo con ellos, pero más tarde ese mismo día, el general Llovera Páez salió de Caracas armado con una columna de tanques y artillería pesada para desarmar. Él solicitó a todos los barcos que entregaran sus municiones y obedecieron a regañadientes, como muestra de contento a las Fuerzas Armadas. La continuidad de Pérez Jiménez perturbaba todavía más. Durante estos momentos de crisis terminó por apartar a los 2 hombres que lo habían acompañado durante todo su mandato y resultaban impredecibles para el manejo político de su gobierno. Laureano Valderilla Lanz, su ministro de Relaciones Interiores, y Pedro Entrada, el director de la Seguridad Nacional, a ellos y a los miembros de su gabinete les pidió la renuncia con el fin de reorganizar su gobierno y hallar así la estabilidad institucional entre tanto caos y descontento. Algunos miembros de la sociedad civil empezaron a pronunciarse contra el gobierno. El 14 de enero se divulgó el llamado Manifiesto de los Intelectuales. Contenía 8 peticiones y acusaciones contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El documento se imprimió en una pequeña imprenta clandestina. El Partido Comunista y sus principales promotores fueron Pedro Ortega Díaz, del Partido Comunista de Venezuela, Fabricio Ojeda, de URD, Miguel Otero Silva, entre otros personajes. Lograron recoger varias firmas que adquirían lo planificado en el manifiesto. Por su parte, los miembros de la Junta Patriótica observaban con detenimiento cada novedad del gobierno de Pérez Jiménez. Envalentonados por el levantamiento militar, aprovecharon los militares la situación para difundir más panfletos y organizar nuevas manifestaciones. El reconocido Liceo Caraqueño Andrés Bello fue clausurado temporalmente por los constantes disturbios que sus estudiantes provocaban, y la última acción antes de la caída de Pérez Jiménez, la Junta Patriótica convocó una huelga general para el 21 de enero. Aunque esta huelga no obtuvo el alcance que se esperaba, el final esperable del gobierno de Pérez Jiménez llegó el 23 de enero de 1958. El último pronunciamiento militar en su contra inició el día anterior, el 22 de enero de ese mismo año. A las 6 de la tarde el levantamiento comenzó la Marina de Guerra y después se unió a ella la Escuela Militar, cuyo director, el coronel Pedro José Quevedo, antepuso su compromiso con la rebelión militar por encima de su amistad cercana con el presidente desde la época escolar. Quevedo empezó a movilizarse para unir más unidades a la rebelión, y Pérez Jiménez, por su parte, decidió sus primeros movimientos buscar aliados dentro de la institución a través de llamadas telefónicas. Pero pese a todo esto, lo correlacionado de las fuerzas seguía siendo favorable para el gobierno, que contaba con los medios necesarios para sofocar la nueva rebelión. El comandante del batallón permaneció leal a Pérez Jiménez hasta el final. Tenía el mando de los tanques de la Armada Pesada y todo lo que se necesitaba para proponer una fuerte resistencia y así evitar que otras unidades despertaran. El comandante del batallón solicitó permiso para marchar sobre la escuela militar con su poderío militar y neutralizar a los insurgentes. Incluso al sospechar la situación, sintió que la mera amenaza de un bombardeo obligara a rendirse a los cadetes, que solo estaban armados con rifles y sin embargo, por su posición, a derramar la sangre de aquellos cadetes y por su falta de voluntad para defender el poder a toda costa, apresuró su salida del país. A las 2 de la madrugada del 23 de enero, el país recibió la gran noticia de que el general Marcos Pérez Jiménez había sido dispuesto del poder. De todos los factores que convergieron en la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la influencia de los Estados Unidos ha sido excluida del relato oficial. Si bien es cierto que la relación política y comercial de Venezuela con la potencia extranjera durante los primeros años del gobierno pérez jiménezista
fue buena, luego esta se fue deteriorando por los múltiples desacuerdos entre ambos gobiernos. Por los resentimientos y conflictos surgidos durante aquellos años, la propuesta de Pérez Jiménez fue crear un Fondo Económico Internacional para la redención económica de los países americanos, proyecto que le quitaría influencia a los Estados Unidos en la economía de la región, pero además se le exigía aportar financiación como todas las naciones. Esto fue lo que más disgustó a Washington, y mientras todo esto acontecía entre ambos países, Rómulo Betancourt lograba desde su exilio en los Estados Unidos precisamente estrechar fuertes lazos de amistad con personajes importantes de la política estadounidense, como por ejemplo el ex secretario del Departamento de Estado, que después se convertiría en una pieza fundamental para la extracción de penicilina de los Estados Unidos a Venezuela. Desarrollaría también fuertes lazos con figuras como Nelson Rockefeller, eminente magnate petrolero estadounidense, que llegaría también a ser vicepresidente de su país, que luego, bajo la democracia bipartidista de Venezuela, sería dueño y moldearía importantes sectores de la economía venezolana. Es así como progresivamente los intereses de Estados Unidos se alinearon con los de la oposición de Pérez Jiménez. En este contexto, en diciembre de 1957, los principales partidos políticos suscribieron un pacto en Nueva York para mantenerse unidos en la lucha contra el gobierno de Pérez Jiménez. El Pacto de Nueva York, suscrito por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, es considerado como un precedente del Pacto de Punto Fijo. Luego se ratificaría en Venezuela. 6 décadas después, el 23 de enero sigue siendo un objeto de fuertes debates. Esta fecha trascendental ha sido aprovechada por los partidos políticos para construir una epopeya sobre el origen de la democracia venezolana. Esta versión de los hechos ha pintado la caída de Pérez Jiménez como el resultado de la unión entre civiles y militares por un mismo propósito. Pero en realidad, el desenlace de este gobierno debe ser explicado por dos claves que no han recibido la suficiente importancia. La primera es la ruptura de la unidad de las Fuerzas Armadas, institución en la que había basado su permanencia en el poder. Y segundo, la falta de audacia y de ímpetu de Marcos Pérez Jiménez para resolver los problemas internos de su gobierno. Durante los últimos momentos de crisis, tal vez desmoralizado por la reacción de unas Fuerzas Armadas a las que consideraba haber elevado a su máximo nivel en la historia, y la reacción de sectores políticos que erróneamente pensó que con solo hechos serían convencidos, tal vez también indispuesto y carente de la ambición política que caracterizaba a sus adversarios. Ni la Junta Patriótica ni ningún otro elemento relacionado a la sociedad civil fueron artífices de la ruptura militar, y mucho menos generaron una emergencia de tal magnitud en las Fuerzas Armadas. Solo con panfletos y protestas estudiantiles. En conclusión, el 23 de enero fue el resultado de varios errores políticos en momentos en los que, para continuar en el poder, Pérez Jiménez necesitaba tomarse soluciones efectivas con sangre fría.